Listo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a su curso de DIS. Espero que vengan con todas las energías repuestas luego de un fin de semana largo, no puedo descansar un poco. Hoy tenemos nuestra última clase de la unidad número 2 y tenemos, como habíamos hecho la selección de la fecha, para el día jueves planificado el examen parcial, así que no se olviden. Bien, entonces vamos a ver rápidamente la planificación antes de empezar con la sesión del día de hoy. Yo les decía que dentro de la planificación nosotros estamos hoy por tratar nuestro tema de la sesión número 14. Vamos a ver acerca de trazabilidad de requerimientos y lo próximo que tenemos pendiente es nuestro examen parcial. ¿Sí? El examen parcial, eh, solo para darles una indicación, tiene parte teórica, tiene parte práctica. Normalmente es la mitad del puntaje para cada uno, pero tienen tiempo para poder escribir. ¿Ok? Entonces, no se olviden de eso. El examen está planificado para 60 minutos. Yo he planificado 75 igual, por si alguno de ustedes tiene alguna contingencia o tardamos un poco más de tiempo en alguna actividad. El día del examen, no olviden que estén en algún dispositivo del cual puedan hacer uso de la cámara. Lo ideal es que cuando yo vaya llamando lista, ustedes enciendan la cámara, me digan presente, la vuelvan a apagar y continúen avanzando su examen, ¿sí? Para que no les quite tiempo. Nada, eso sería todo respecto a lo que se refiere al examen. Hoy vamos a hacer nuestra sesión número 14, como les decía, vamos a hablar acerca de trazabilidad. Así que vamos a ver. Si en algún momento tienen alguna pregunta, alguna consulta, como siempre, me pueden avisar y vamos conversando. ¿Ok? Vamos a ver. Antes que empecemos, si me olvide, ya todos ustedes tienen sus notas, tanto del caso 1, que es el caso grupal, como el caso 2, que es el caso grupal, y el caso 1, que es el individual. Todos han recibido su calificación a través de Teams, y lo que voy a hacer ahora al final de la sesión es llevar esas notas a SAP para que también puedan verlas. ¿Ok? Vamos a ver. Como les decía, hoy estamos en la última clase de nuestra unidad número 2. Vamos a hablar acerca de arquitectura de negocio en esta última clase de la sesión. Y para hoy vamos a tocar algunos temas importantes. Vamos a ver por aquí. Vamos a hablar hoy acerca de la trazabilidad de los requerimientos. Vamos a hablar de algunos beneficios que nos puede generar el tema de la trazabilidad. Vamos a hablar de un elemento importante dentro de la trazabilidad, que es la matriz de trazabilidad, que nos va a permitir hacer un seguimiento de nuestro proyecto, de nuestros requerimientos. Y finalmente vamos a ver qué atributos son los que nosotros deberíamos procurar incluir dentro de esta matriz. ¿Bien? Vamos a ver. A ver. Les decía que íbamos a empezar hablando acerca de la trazabilidad de requerimientos, ¿no? Entonces, lo primero a saber sería qué cosa es trazabilidad. Esta trazabilidad no es más que una asociación entre distintos elementos que yo voy a tener y me va a dar a mí la posibilidad de poder rastrear mis requerimientos. Bien. Ahora, ¿cómo rastreo mis requerimientos? Yo tengo que ver este requerimiento desde cómo se origina, quién lo pidió y por qué razón, hasta cuál es el entregable que va a satisfacer ese requerimiento por sí. Entonces, voy a ver yo que a lo largo de toda esta trazabilidad que yo quiero poder seguir y monitorear, va a haber una serie de estados, una serie de atributos que yo debería tener en cuenta para poder considerar dentro de esta matriz donde finalmente vamos a depositar toda la información. También es cierto que no todos los proyectos que nosotros vamos a gestionar requieren el mismo nivel de trazabilidad. Hay proyectos que son mucho más complejos y seguramente requieren que nosotros seamos más detallistas con la forma en la que estamos gestionando nuestros requerimientos y la cantidad de atributos que vamos a tener relacionados a la trazabilidad. Y hay otros proyectos que son mucho más sencillos, más ligeros y se pueden llevar de una forma más ágil para poder avanzar también de cara a nuestros entregables. Okay, entonces, algunos entregables específicos pueden ser rastreados y determinarán durante nuestra etapa del planeamiento de análisis de negocios dónde debemos poner más foco, cómo es que nosotros vamos a gestionar la trazabilidad,
Cuando veamos la matriz de trazabilidad también vamos a hablar de cuáles atributos son los que deberíamos considerar y por qué. Y estos atributos deberían haberse definido en la parte inicial, cuando yo estoy haciendo todavía mi plan de análisis de negocio. La trazabilidad y estabilidad que nos da de poder seguir nuestros requerimientos desde que fueron solicitados hasta cuál es el entregable que va a satisfacer esa necesidad, nos va a permitir a nosotros cubrir diferentes frentes, ¿no? Desde el punto de vista del PMBOK, lo que va a hacer la trazabilidad es incluir diferentes puntos. ¿Qué puntos va a cubrir? Bueno, las necesidades, objetivos y metas de negocio, es decir, ¿se acuerdan que nosotros vimos la necesidad del negocio? Dijimos, esta necesidad puede ser un problema, puede ser una oportunidad, y vamos a ir documentando cómo se comporta dentro de la organización en la que estamos trabajando, y vamos a ver cómo esa necesidad también puede aportar a cubrir los objetivos y metas del negocio con una suerte de alineamiento estratégico. Además, los objetivos del proyecto, aquello que busca ser la iniciativa que yo estoy trabajando, también debería estar alineado a lo que busca hacer el negocio, a lo que busca hacer en el mediano y corto plazo. El alcance del proyecto va a estar incluido dentro de la trazabilidad porque en él yo puedo ver gráficamente, si es que estoy hablando de una EDT o de una forma escrita del alcance del proyecto, cuál va a ser el ámbito de acción que va a tener el proyecto, hasta dónde voy a llegar. Eso también va a estar incluido dentro de la trazabilidad. Los componentes, ya sean de diseño del producto o de desarrollo del producto, que técnicamente me van a permitir evidenciar a través de qué componentes yo voy a poder entregar funcionalidad a mi stakeholder y de esa forma poder satisfacer la necesidad de información que él tiene. Algunos casos de test también van a estar involucrados dentro de la trazabilidad, porque yo tengo que saber cómo se va a comportar mi sistema, cómo va a reaccionar, cuáles son los comportamientos esperados o los errores controlados que voy a gestionar. De algunos modelos y diagramas con sus correspondientes requerimientos, porque en la medida en que yo pueda definir correctamente mis requerimientos, incluirlos dentro de diagramas, voy a tener mucho más información, y esta información tiene que estar acorde a todos los puntos que hemos visto anteriormente. Entonces, esta idea de trazabilidad me ayuda a ver que yo voy a mantener la integridad también del proyecto que estoy haciendo, voy a tener requerimientos que provengan de necesidades reales del negocio, que estén alineadas al propio negocio y que me ayuden a cumplir esos objetivos que se tienen a nivel empresarial. A nivel del propio proyecto también vamos a tener objetivos que deberían estar alineados. El alcance del proyecto debería estar circunscrito dentro de algunos límites, y estos límites tienen que estar acordes a lo que sucede en la organización, y los componentes de la solución que yo estoy diseñando y la forma en la que se comportan estos componentes tienen que ser puestos a prueba y van a estar modelados también a través de distintos requerimientos. Entonces, la trazabilidad va a estar a lo largo de todos estos elementos. Vamos a ver cómo podemos ahondar un poco más en este concepto, y al final vamos a ver un pequeño ejemplo de matriz de trazabilidad para poder ver cómo todos estos componentes finalmente juegan su rol dentro de este concepto de trazabilidad. Ok, entonces, si nosotros nos enfocamos ya en la trazabilidad de requerimientos, nosotros tenemos que hablar que esta trazabilidad no sea una sola vez, sino que requiere una acción constante de parte nuestra. Es por eso que nosotros decimos que la trazabilidad y el monitoreo van a consistir en actividades que son realizadas por el analista de negocios para poder asegurar que los requerimientos sean aprobados y gestionados a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Cuando nosotros conversamos acerca de los requerimientos y hablamos del ciclo de vida del proyecto, también dijimos que los requerimientos, si bien es cierto, de forma natural nosotros esperaríamos que lleguen en etapas tempranas del proyecto, lo cierto es que van a continuar apareciendo a lo largo de todo el proyecto. De la misma forma, los cambios a requerimientos sería ideal que se puedan dar en etapas iniciales, pero sabemos ya en la práctica que estos requerimientos van a ir variando en función a las circunstancias o a una necesidad particular que puedan tener nuestros interesados. La matriz de trazabilidad de la que les vengo hablando hace un momento y los atributos que están asociados a esta matriz son creados y aplicados para poder ayudar a monitorear y controlar el alcance del producto. Es decir, con esta matriz de trazabilidad yo voy a empezar a ver qué requerimientos son los que van ingresando,
cómo es que la modificación de estos requerimientos podría impactar a otros, y de esta forma vamos a empezar a controlar un poco el alcance. Porque conversamos ya en sesiones anteriores que los nuevos requerimientos tenían que incorporarse al proyecto, pero teniendo en cuenta cuál iba a ser el impacto que tenían, ¿no? Cómo pueden afectar a otros requerimientos que ya tenemos estipulados, cómo podrían cancelar o sobreponerse a otros requerimientos que teníamos inicialmente, y cuál va a ser finalmente la decisión del equipo de cuál va a ser la forma correcta de implementar el requerimiento. Para esto tenemos que empezar diciendo que habíamos conversado también acerca de cuál era la persona que era la indicada para poder brindar un nuevo requerimiento, para poder hacer una modificación. Teníamos que tener definidos también cuáles eran los canales de comunicación o cuáles eran las formas en las cuales íbamos a comunicar algún nuevo requerimiento o algún cambio que pueda surgir. Entonces, cuando aparezca un nuevo requerimiento, nosotros deberíamos documentarlo. Esta primera parte de cuando aparezca un requerimiento y que tiene que ser documentado, tiene que ver también con aquello que conversamos en la clase anterior. Dijimos que cuando aparecía un requerimiento, aunque me hicieran el requerimiento nuevo, un requerimiento o un cambio a un requerimiento, aunque fuera de forma verbal, yo tenía que encontrar la forma de documentar esa solicitud para que finalmente siga un proceso y podamos también tener la evidencia de que fue tomada en cuenta, que se dio una respuesta y que finalmente se tomó una acción. Entonces, si es que nosotros tenemos un nuevo requerimiento, lo ideal es que también lo incorporemos a nuestra matriz de trazabilidad. En este caso, podamos evaluar cuál sería el impacto, ya sea en diferentes componentes del producto, en otros requerimientos, y en función a esa evaluación podamos nosotros presentar a los stakeholders que sean relevantes para el proceso cuál sería el impacto. Y que en función de ese impacto, que es un análisis real de cuánto adicional me va a tardar o cuánto me va a costar, mis stakeholders estén en la capacidad de tomar una decisión. Pero que esa decisión sea una decisión informada en la medida que ellos tienen disponibilidad de poder acceder a este análisis que yo he realizado para poder explicarles cuál va a ser el impacto del nuevo requerimiento o el cambio que se ha solicitado. A lo largo del proceso de trazabilidad, nosotros deberíamos comunicarnos constantemente utilizando algunos métodos que ya hemos definido dentro de nuestro plan de análisis de negocios. Cuando nosotros hablamos de plan de análisis de negocios en algunas de las clases anteriores, dijimos que este plan me iba a permitir a mí eh, empezar, valga la redundancia, a planificar cómo iba a realizar mis actividades como analista de negocios, ¿no? Cuáles eran las personas que iba a convocar, cuáles iban las reuniones que iba a tener, cuál iba a ser mi equipo, sus responsabilidades. Si hablamos de la evaluación de soluciones, también dijimos, vamos a definir desde el inicio cuáles deberían ser los criterios de selección de cada una de estas tareas. Y de esta misma manera nosotros vamos a definir cuál va a ser la forma de comunicar, cuál va a ser el medio para comunicar algún cambio de requerimientos y cómo vamos a hacer nosotros este proceso a lo largo de todo el proyecto. Uno de los elementos fundamentales para poder tanto gestionar los requerimientos como comunicarlos adecuadamente es el uso de una matriz de trazabilidad, ya que nos va a permitir no solo tener documentados los requerimientos, sino también identificar si es que me faltan algunos requerimientos o si algún requerimiento que podría haber llegado, sí, de un usuario que tiene la autorización, que tiene el nivel de autoridad, pero que yo lo intento poner en la matriz y me doy cuenta que el requerimiento no calza con los demás, no está alineado con los objetivos que tiene el proyecto, con los objetivos que tiene el negocio, que tenga esa capacidad también de identificarlo rápidamente y poderle dar una respuesta. Mira, este requerimiento que me estás haciendo, si bien es cierto viene de parte tuya, es una persona autorizada, no lo vamos a poder incorporar en esta etapa del proyecto porque finalmente no se alinea a lo que venimos buscando con el proyecto, ¿no? ¿Y cómo puedo ver eso, ¿no? ¿Cómo puedo convertirme en una persona con capacidad de análisis y no solamente en un tomador de requerimientos? La idea es que puedan apoyarse con alguna herramienta, en este caso la matriz de trazabilidad, para también poderle mostrar al cliente con alguna evidencia de que el requerimiento que ellos están tratando de incorporar no está dentro del alineamiento del proyecto y por ende no va a generar valor. Eso quiere decir que vamos a gastar tiempo, vamos a gastar recursos en un requerimiento que finalmente no va a apoyar
a los objetivos del proyecto y tampoco a los objetivos del negocio. Y ahora la parte positiva, ¿por qué es que nosotros deberíamos estar pensando en poder trabajar en este concepto de la trazabilidad? ¿Qué es lo que voy a recibir o en qué me va a ayudar a nivel de negocio? En primer lugar, la trazabilidad me va a ayudar a asegurar que cada requerimiento que yo estoy tomando, como les decía, un requerimiento nuevo o una modificación a un requerimiento, genera valor al negocio. El hecho de que nosotros podamos rastrear cada uno de los requerimientos que llegan a nosotros hacia cuál es la necesidad del negocio que atienden, entendiendo que esta necesidad puede ser problema o puede ser oportunidad, hacia alguna meta o un objetivo del negocio, nos ayuda a asegurar que este es un requerimiento relevante. Si el requerimiento que me da un usuario está ayudando a solucionar el problema que tengo, si está ayudando a alcanzar la oportunidad que he identificado, si está cumpliendo con una meta o si está cumpliendo con un objetivo del negocio, es un requerimiento que debería ser válido y que a mí me va a ayudar a generar valor. Cuando nosotros tenemos ya el requerimiento y este requerimiento ayuda, como les decía, a solucionar un problema o ayudarme a acercar más a la posibilidad de concretar una oportunidad, nosotros deberíamos definir qué es relevante, deberíamos ser capaces de indicarle al usuario que va a generar valor y deberíamos incluirlo dentro de nuestra matriz. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es que cada requerimiento nuevo que llega se evalúa y podemos asegurarnos que finalmente va a entregar valor al negocio en el que estamos trabajando. Ahora, cuando viene un requerimiento nuevo y ese requerimiento no lo puedo identificar, no puedo decir a qué objetivo el negocio aporta o a qué objetivo el proyecto está ayudando, nosotros deberíamos tener un análisis un poco más fino, ¿no? Deberíamos saber cuál es la relevancia del requerimiento que estoy recibiendo, en qué medida este requerimiento viene uno de una persona autorizada y otro está dentro del ámbito de acción del proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Entonces nosotros, para ayudarnos aquí, podríamos tener algunas preguntas para podernos guiar en este análisis, ¿no? Una de las preguntas podría ser, ¿las necesidades, metas y objetivos del negocio han sido articuladas con suficiente detalle? Tal vez lo que nos falta no es que el requerimiento no sea el adecuado, sino es que yo he documentado las necesidades del negocio, pero mi documentación de la necesidad es muy corta o es muy amplia, ¿no? ¿Qué sucede en los casos de negocio que yo les he corregido, por ejemplo? Hay algunos problemas que se enfocan en algo muy puntual o en un problema que podría ser más bien una causa del problema, no el problema real. ¿Qué pasa si yo parto del supuesto en el que el problema sea la empresa X no tiene un sistema para gestionar almacén, por ejemplo? Entonces, puede ser que el problema no sea que la empresa no tiene un sistema. Eso difícilmente es el problema. Hay muchas empresas que trabajan sin algún sistema, pero tienen un método de trabajo ordenado que les permite conseguir los resultados que esperan. Entonces, no tener un sistema podría ser, sí, una causa del problema, pero no es el problema en sí. Entonces, si yo no identifico correctamente el problema, voy a tener también algunas dificultades para incorporar nuevos requerimientos hacia mi matriz de trazabilidad porque voy a ver que no calza con el problema. Pero tal vez el problema, como les digo, no es el requerimiento, sino la forma en la que yo he documentado la necesidad. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que ustedes han elegido? Algunas tienen sí los objetivos del negocio definidos de una forma ya más estructurada que la empresa propia ha trabajado, y algunos de nosotros hemos hecho nuestros grupos, empresas que pueden ser más pequeñas, y por ende no tienen objetivos definidos. Entonces, al definir estos objetivos del negocio, nosotros deberíamos tener cuidado en pensar que son objetivos que están buscando una meta de mediano plazo, 3, 4 años. Dependiendo del tipo de organización, yo puedo tener un plan estratégico que procure abarcar más o menos tiempo. Bien, pero la idea es que tengan ese horizonte de cumplimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de los casos de negocio, algunos han colocado algunas metas del negocio o algunos objetivos del negocio que son, por ejemplo, convertirse en la empresa más relevante a nivel de Perú en el rubro X. Entonces, eso está más alineado a lo que es la visión del negocio. Algo que yo quiero lograr de aquí a una buena cantidad de años
y que me va a servir como una línea para trabajar en el largo plazo. Pero los objetivos estratégicos están enfocados en un periodo más corto de tiempo y deberían ser específicos, capaces de cumplirse, medirse y apoyar al cumplimiento tanto de la misión como de la visión de la organización. Entonces, si yo tengo bien definido esto, va a ser mucho más fácil que pueda incorporar un requerimiento sabiendo que está alineado a estos elementos. Ahora, podría ser que el requerimiento que llega me parezca extraño o no tengan algún punto de articulación con otros requerimientos y eso me esté causando el problema para poder analizar el requerimiento de forma correcta. Entonces, puede ser que me falten requerimientos, que hay algún requerimiento principal que no haya considerado y por ende este requerimiento nuevo que está llegando se vea desarticulado de la solución en su conjunto. Entonces, tal vez no está mal hecho o no está mal redactado, sino que finalmente nos faltan algunos entregables para poder cubrir la funcionalidad completa. Y otra de las preguntas que podremos hacernos es si existe algún objetivo específico dentro del proyecto. Si yo he sido capaz de poder ya identificar cuál es el objetivo de mi proyecto, cuál es el rumbo que hemos trazado y de qué forma este requerimiento va a ayudar en primera instancia a cumplir con el objetivo del proyecto y de una forma ya más global a cumplir las necesidades y objetivos que tiene el propio negocio. Bien, entonces, otro de los puntos importantes es que va a ayudar a mi cliente a poder alcanzar sus expectativas. La trazabilidad va a proveer un significado a seguir el ciclo de vida del proyecto y nos va a ayudar a nosotros a poder asegurar que los requerimientos son aprobados y entregados. Como les decía, cuando un requerimiento nace, alguien me hace un requerimiento nuevo, lo que yo tengo que hacer es analizar ese requerimiento, empezar a ver que el requerimiento desde las formas iniciales empieza a alinearse con la necesidad del negocio, con la visión, con la misión, con los objetivos estratégicos y de esta forma vamos a asegurar que en pequeños esfuerzos nosotros podamos estar orientando el requerimiento correctamente hacia el beneficio de la organización en su conjunto. La idea además es que nosotros cada requerimiento que podamos analizar definamos si finalmente va a ser aprobado y todos estos requerimientos que sean aprobados tengan la capacidad de ser entregados. Es decir, que tengan alguna característica que a mí me permita demostrar que he alcanzado el requerimiento, que mi usuario pueda validarlo y por ende yo pueda, si estoy brindando consultoría, conseguir esa conformidad de mi cliente y terminar el proyecto de una forma adecuada. Además, nos dicen los requerimientos tomados en cuenta son aquellos que atienden la necesidad del negocio. Entonces, la necesidad del negocio, ¿se acuerdan que nosotros vimos cuando hablamos de tipos de requerimientos? Hablamos de un requerimiento de negocio que está en la parte superior, que era un nivel mucho más macro y que está alineado a los objetivos de la organización. Luego hablamos de los requerimientos de los interesados, que finalmente están alineados a las personas. Y luego bajamos a unos requerimientos que eran requerimientos de la solución. Dijimos, estos requerimientos de solución son los que conocemos de una forma típica, donde vamos a encontrar requerimientos que sean funcionales, no funcionales, y en función a ello nosotros podamos ya entregar este producto que hemos venido trabajando para que mi interesado pueda recibir el valor que espera. Entonces la idea es que nosotros podamos, a través de entender correctamente qué quiere el cliente, documentar eso en un requerimiento, asegurarnos que el requerimiento esté alineado con los objetivos, tanto del proyecto, del negocio, y de esta forma nosotros vamos a asegurar que, si bien es cierto, estamos construyendo un pequeño entregable, ese entregable genera el valor al proyecto y genera valor al negocio. Y por ende los interesados también alcanzan sus expectativas porque finalmente ellos quieren y necesitan que el negocio alcance sus resultados. Otro de los beneficios que podremos nosotros documentar es que el uso de esta trazabilidad nos va a permitir a nosotros gestionar mejor el alcance. Es más difícil para unos requerimientos que podrían no estar agregando valor al negocio poder encontrar un lugar
dentro del producto que nosotros estamos diseñando y finalmente construyendo, si nosotros hacemos un buen cuidado de nuestros requerimientos y de qué forma se alinean a través de la matriz de trazabilidad. Ya que con la aprobación que nosotros realicemos, ya sea la aprobación por parte de la persona interesada, porque haya pasado por un comité de evaluación, o porque estemos priorizando algún requerimiento con nuestro Product Owner, nosotros vamos a incorporar esos requerimientos, pero vamos a tener cuidado que el requerimiento finalmente atienda la necesidad que yo he identificado dentro del negocio y que ayude a cumplir aquellos objetivos que la organización, como hemos dicho en algunas ocasiones anteriores, de forma conjunta sienta que está consiguiendo más valor con la implementación de ese proyecto. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado de qué cosa es trazabilidad, hemos visto cuáles son sus beneficios y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver la matriz de trazabilidad. Ahora, la matriz de trazabilidad lo que va a hacer es a mí ayudarme a poder documentar de una forma adecuada estos elementos de trazabilidad que les estoy mencionando. Vamos a ver de qué forma puede hacer eso. ¿Sí? Permítanme un momento, por favor. Listo, a ver, continuamos. Les decía que esa matriz de trazabilidad es una herramienta que nos va a permitir a nosotros documentar todos estos conceptos que hemos visto de trazabilidad anteriormente. La idea es que esta tabla, porque finalmente es una tabla donde nosotros vamos a documentar la información, nos permita relacionar los requerimientos y vamos a entender desde dónde se originan los requerimientos hasta cuál es el producto o el entregable que nosotros vamos a construir que satisface la necesidad que hemos identificado en un punto previo. Entonces, si nosotros vemos de esta forma, la matriz de trazabilidad podría ser lo más sencilla que imaginemos o lo más compleja, dependiendo del tipo de proyecto en el que estemos trabajando y dependiendo cuáles son los atributos que hemos decidido que va a tener. Eso nos va a llevar a pensar en cómo nosotros podemos implementar esta matriz de trazabilidad. La idea es que nosotros, a través de esta implementación de matriz de trazabilidad, lo que logremos es que cada requerimiento que viene a nosotros pueda ser analizado y pueda eh, asegurarse que es que nosotros vamos a agregar valor con ese requerimiento. Que el nuevo requerimiento que tenemos venga alineado, como les decía, tanto al proyecto como a los objetivos de la organización y por ende lograremos no solo una trazabilidad, sino un alineamiento estratégico que es lo que finalmente queremos. Si nosotros pensamos en las etapas iniciales de un proyecto, o si pensamos solamente de una forma muy limitada en lo que vendría a ser un proyecto, nosotros estamos generando una serie de actividades para lograr un objetivo. ¿Sí? Pero no podemos en un entorno empresarial nosotros ver un proyecto como una cosa tan sencilla, sino que estos proyectos tienen relación entre sí, pueden estar agrupados en programas, como vimos de una forma rápida en el inicio del curso. Vimos que estos programas además podrían incluso tener relación con otros proyectos y tratarse como portafolios, y que estos portafolios, ya en una forma más conjunta y robusta, estaban también alineados a algunos objetivos de la organización. Entonces la idea de esta matriz de trazabilidad es justamente eso, ¿no? Empezar a pensar que los requerimientos que vienen de mi cliente van a pasar por una evaluación, me van a ayudar a poder identificar si están alineados con el proyecto, con la organización, y de esa forma van a empezar a generar valor también. Nosotros podemos valernos esta matriz para poder tener una estructura
ya más adecuada para poder gestionar los cambios. De este modo nosotros podríamos ayudar a gestionar el alcance del proyecto, porque vimos en la sesión anterior cuando hablamos del cambio de requerimientos o incorporación de nuevos requerimientos, que nosotros teníamos que antes de poder aceptar un cambio, evaluar, uno, cuál era el impacto, y también saber que ese cambio continuaba estando dentro del alcance del proyecto. Aún respetamos los límites y el cambio se está produciendo dentro de ese alcance que ya está definido. Nosotros, como les decía, podríamos seleccionar cuáles son los tipos de atributos o cuáles son las cantidades de atributos necesarios y cuáles son los atributos específicos que vamos a tener dentro de la matriz, y deberíamos poder definir esto en función a algunos parámetros, ¿no? Si es que la organización ya tiene alguna matriz definida, obviamente la vamos a utilizar, y si no tiene una matriz definida, nosotros vamos a decir, mira, esta es la matriz de trazabilidad, estos son los elementos que yo propongo que incorporemos. Algunos elementos podrían incluso eh, ser de una naturaleza obligatoria o algunos podrían ser opcionales, y eso lo vamos a ver en este siguiente punto. En este punto donde vamos a hablar acerca de los atributos de los requerimientos que van a ser incorporados dentro de la matriz de trazabilidad. Para poder seleccionar adecuadamente cuáles son los atributos que deberían ser los más correctos, nosotros deberíamos, como siempre, empezar a decidir esto desde el inicio del proyecto. Bien, cuando yo estoy en la parte inicial, debería estar pensando en cuáles son los atributos que voy a manejar, cuáles son apropiados en cuanto al tipo y al número de atributos que quiero manejar, para poder conseguir un balance, ¿no? Siempre conversamos acerca de tener un balance adecuado, y es que yo quisiera tener todos los atributos de la matriz. Seguramente eso me va a dar más información, pero también me va a hacer mucho más lento para reaccionar o mucho más lento para documentar la información, y es algo que no podemos permitirnos, ¿no? Nosotros deberíamos buscar ese balance entre ser suficientemente flexibles y tener documentación suficiente también para afrontar cualquier tipo de proceso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos procurar con estos atributos? Deberíamos asegurar que los atributos nos permitan a nosotros rastrear y administrar cada uno de los requerimientos. Deberían ayudarnos a poner foco, que no se nos pase por alto ninguno de ellos. Y para eso nosotros podríamos tener, como mencionaba anteriormente, algunos atributos que sean obligatorios. Mira, mi matriz tiene 10 atributos, estos 6 son obligatorios. ¿Por qué? Porque yo considero que son importantes, porque sé que pueden aportar valor a la matriz y de esa forma ayudarme a hacer un seguimiento mucho más fino de cómo voy a gestionar mis requerimientos. Entonces, sí, algunos podrían ser obligatorios, como el tema del ID, el nombre del requerimiento, la persona que incorpore el requerimiento, para poder yo tener a quién preguntar, por ejemplo, a quién consultar si es que hay dudas con la especificación del requerimiento. Pero eso vamos a verlo un poco de cara en la práctica, ¿no? Que es más fácil entender qué atributos existen y cuáles de ellos podrían ayudarme a ver en qué manera estoy generando valor para mi organización. Ahora, como existen tantos atributos que yo podría poner en una matriz, siempre es mejor iniciar con un punto de partida, ¿no? Y por eso lo que yo hago es consultar los estándares. ¿Qué me dicen los estándares y cuáles son las buenas prácticas que yo podría incorporar dentro de la gestión de requerimientos en esta matriz? Si nosotros revisamos el PMBOK, nos dice que hay algunos atributos que ya están predefinidos que podríamos nosotros utilizar como un input para incluirlos dentro de nuestra matriz de trazabilidad. ¿Cuáles son estos atributos? Yo podría hablar en primer lugar de la ID de requerimiento, que definitivamente lo necesito para poder saber cuál es una identificación del requerimiento que lo hace único, una descripción corta para que pueda entenderse de qué se trata, cuáles son los objetivos, por ejemplo, si apunta a una necesidad del negocio, si me ayuda en el cumplimiento de objetivos y metas del negocio, o los objetivos del proyecto, ¿no? Sería ideal que yo para cada requerimiento pueda analizar estos 3 puntos. Va a depender del tipo de proyecto que estemos gestionando y la información con la que dispongamos. ¿Cuáles otros atributos podría considerar? Un atributo interesante sería, por ejemplo, ver cuál es la etapa del diseño del producto en la que estamos,
¿no? Este requerimiento, ¿en qué estado está actualmente? ¿Está en diseño? ¿Está en desarrollo? ¿Está en pruebas? ¿Ya está en implementación? ¿O ha sido implementado y está siendo verificado por mis usuarios? Entonces, eso también me podría ayudar a mí a tener una información que, si se dan cuenta, no es una información que se coloca al inicio del proyecto y queda ahí, sino es una información viva que finalmente va cambiando de estados y se va actualizando para permitir una mejor gestión. Si nosotros estuviéramos hablando de un enfoque tradicional donde se va a construir una EDT o una WS, que no es más que un diagrama donde vamos a ver de forma gráfica cuál es el alcance del proyecto, valdría la pena mencionar, ¿no?, en qué paquete de trabajo está el requerimiento que estamos trabajando para poder tener de forma general una idea de en qué componente está incluido este requerimiento. El estado también podría ser un elemento importante, ¿no? Nosotros dijimos que los requerimientos iban a tener diferentes estados y a medida que iban avanzando por esos estados iban a completar el ciclo de vida. Entonces sería importante saber en qué estado está mi requerimiento. Si aún sigue pendiente, si ya fue aprobado, si está en curso y alguien lo está desarrollando, si se ha postergado para una siguiente etapa del proyecto o si finalmente fue cancelado por alguna razón, ¿no? Entonces, esto me va a tener a mí también la posibilidad de ver el otro concepto que habíamos visto, ¿no? Nosotros hablamos de estado y dijimos que eran todas estas etapas por las que pasaba, y hablamos de estatus, donde dijimos si el requerimiento está activo o inactivo, y eso me iba a dar una idea mucho más clara de si yo podía interactuar con el requerimiento con un estatus activo o si ya no podía hacerlo a través de un estatus inactivo. Entonces, ese elemento también lo podrían considerar. ¿Qué otra cosa podríamos incorporar nosotros como un atributo dentro de la matriz? Podríamos documentar cuál es la razón por la que fue incorporado este requerimiento, ¿no? Porque es importante que no se deje por fuera. Esto porque es relevante. Nosotros vamos a tratar este punto de inclusión dentro del alcance del proyecto, más la prioridad. Cuando nosotros conversamos de los requerimientos, dijimos que estos requerimientos iniciaban como una lista de deseos o como una lista de expectativas que tenía mi cliente. A medida que yo iba tomando esas expectativas y iba trabajando con mi cliente, iba tratando de modelarlas para llevarla a puntos que sean mucho más específicos, que sean medibles, que sean demostrables, y iba a documentar con ellos mi requerimiento. Pero lo cierto es que en el mundo real yo tengo una capacidad limitada para poder cumplir con esos requerimientos. Tengo un tiempo definido, tengo un presupuesto definido, y eso me va a llevar a mí a priorizar los requerimientos. ¿Para qué? Para poder atender los más prioritarios hasta que yo pueda cubrir mi tiempo máximo o hasta que pueda gastar el presupuesto máximo asignado. Entonces, si yo tengo una prioridad y tengo un sustento de por qué se incluyó el requerimiento, cuando tengo que empezar a decidir qué requerimientos puedo dejar de lado por alguna restricción presupuestal o de tiempo, voy a poder recurrir a esta matriz de trazabilidad, ver estos dos elementos y entender por qué podría no ser posible dejar de lado algún requerimiento en particular. El propietario siempre nos va a agregar información adicional si es que yo no he entendido bien el requerimiento o si a raíz del análisis nacen algunas dudas, debería poder saber a quién voy a recurrir. El origen, de dónde viene mi requerimiento. Si tengo requerimientos que sean cambiantes, valdría la pena tener documentada también cuál es la versión del requerimiento. Y esto me va a ayudar sobre todo cuando tengo equipos grandes, ¿no? Para asegurarme que estoy entregando la versión correcta para que el equipo de desarrollo empiece a trabajar, y no es que le estoy entregando la versión 3 cuando realmente la definición va en la versión 4 o 5 del requerimiento. La complejidad para poder apoyar y tener más recursos de ser necesario o controlar la asignación, y los criterios de aceptación, ¿no? ¿En qué momento yo puedo demostrarle a mi usuario que el requerimiento ha sido cumplido para poder conseguir del otro lado la confirmación de ellos y la aceptación del requerimiento como tal? Bien, entonces estos elementos son algunos de los que propone el PMBOK que nosotros podríamos incorporar dentro de la matriz de requerimientos. Entonces, hemos visto qué es trazabilidad, hemos visto por qué es importante la trazabilidad, hemos hablado de nuestra matriz de trazabilidad, y lo que hemos visto en esta última parte es cómo puedo yo seleccionar los componentes adecuados para considerar los atributos
de la matriz de trazabilidad. Además, esta matriz vimos que no tiene una cantidad fija de columnas, que yo podría decidir qué voy a incorporar en medida a la necesidad de mi proyecto, al tamaño del proyecto, o algún parámetro o algún estándar que ya pueda manejar la organización. ¿Ok? Entonces, antes de cerrar esta parte, que es la parte teórica, vamos a ir un momento a una parte, como yo les decía, práctica. Entonces, quiero mostrarles un ejemplo de matriz de trazabilidad, que ustedes puedan ver cuáles son los atributos que se consideran, y en función a eso pueden tener una idea más clara de cómo podría aportar una matriz de trazabilidad para sus proyectos. Bien, entonces, esta matriz de trazabilidad, como les decía, es finalmente una tabla donde yo voy a poner la información que sea relevante para el proyecto que yo estoy gestionando en este momento. Les voy a compartir también este ejemplo, no se preocupen, la idea es que prestemos atención al desarrollo y de hecho van a tener el ejemplo, van a tener la plantilla para que puedan ustedes también completar la información necesaria, porque ese va a ser un siguiente caso, ¿no? Su caso número 3 va a ser la elaboración de la matriz de trazabilidad del proyecto donde ustedes están trabajando. Luego se los voy a asignar como parte de Teams y demás, pero les menciono para que puedan ver qué cosas estamos completando en la matriz y puedan hacer las preguntas que consideren necesarias. Ok, vamos a ver. Entonces, como siempre lo que hacemos en el curso es tomar un ejemplo y ese ejemplo lo desarrollamos a lo largo de todo el ciclo. Entonces, este ejemplo en particular está sobre el caso de la Clínica Más Salud. Y aquí se habla de un proyecto que es un sistema, o la implementación, perdón, de un sistema de información que permita digitalizar tanto historias clínicas y de esta forma habilitar la posibilidad de que la clínica se incorpore a mi red de EPS. ¿Ok? Del lado izquierdo yo tengo los requerimientos, voy a empezar con un ID que puede ser un correlativo o una serie alfanumérica en la medida que ustedes lo necesiten. Va a haber una subidentificación. Si es que existe alguna identificación que agrupa requerimientos, lo pueden considerar en esta parte. La descripción del requerimiento para poder explicar de qué se trata. La necesidad del negocio, que es la oportunidad que estamos tratando de aprovechar o el problema que estamos tratando de resolver. Las metas y objetivos de negocio que son específicas para este requerimiento. El objetivo del proyecto en sí. Y vamos a avanzar un poco por aquí. Podríamos tener también los entregables del proyecto, el entregable del proyecto que finalmente va a dar por cumplido este requerimiento, cuál es la etapa de desarrollo en la que nos encontramos actualmente, si es que el desarrollo se está ya generando o está, como les decía, en análisis o ha sido entregado, cuál es el paquete de trabajo. Les decía, si tenemos esta EDT, este alcance de forma gráfica, valdría la pena saber cuál es el paquete de trabajo donde está. Esto tiene una codificación que lo vamos a ver. Podríamos hablar acerca del estado del requerimiento para saber si ha sido solicitado, si está asignado a alguna persona, si se está tratando. La razón por la que fue considerado, que les decía que era importante poder saber por qué se incorporó este requerimiento, cuál es la prioridad que tiene mi requerimiento. Puede ser mediana, media, baja, alta, dependiendo del estándar que yo haya definido. Y ese es otro tema importante. La prioridad yo la debería definir cuando estoy haciendo mi plan de análisis de negocio. ¿Cuáles son las prioridades posibles y cuáles son las que vamos a tratar? ¿Por qué? Porque normalmente cuando tomamos requerimientos, todos los requerimientos terminan siendo altamente prioritarios para los usuarios, pero nosotros sabemos que no es así, que no es posible tener todos los requerimientos como prioridad alta, porque eso finalmente no nos lleva a tener ninguna prioridad. ¿Quién es el propietario? Es decir, quién es el stakeholder que finalmente brindó este requerimiento y que por eso lo incorporamos al proyecto. ¿Cuál es la versión del requerimiento en la que estamos trabajando? ¿Cuál es la complejidad? Que esta complejidad también debería estar definida en una etapa anterior. ¿Y cuál es el criterio de aceptación? Es decir, los puntos que se van a cumplir para que el usuario se dé por satisfecho. Bien, entonces, esta es una matriz de trazabilidad ejemplo. De hecho,
no vamos a tener todos estos campos para un proyecto ya en vivo, en un entorno real, porque podría ser demasiada información a gestionar, pero la idea es que podamos saber más o menos qué involucra, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejemplo rápidamente. Tenemos un requerimiento número 1, tenemos un agrupador 1-1, y este requerimiento dice que es para poder registrar al paciente de forma única, para identificarlo y facilitar su búsqueda. ¿Okay? El requerimiento, además, lo que va a hacer es apoyar una oportunidad, que es una oportunidad del negocio de integrarse a una red de PS y de esa forma acceder a nuevos mercados. ¿Cuáles son los objetivos del negocio que vamos a apoyar? Dos objetivos del negocio. El primero, consolidar la presencia de la clínica a nivel nacional, porque a través de este sistema vamos a entrar a la red de PS y vamos a poder acceder a otras locaciones, y mejorar la satisfacción de los usuarios en diversos servicios de salud. Esto, en la medida que identifiquemos una persona de forma única, vamos a evitar el tema de confusión por homonimio, por cualquier otro dato, y de esa forma brindar un mejor servicio. Eso va a repercutir, obviamente, en tener un nivel de satisfacción mayor. Entonces, ¿cuál es el objetivo puntual del proyecto que va a estar relacionado con este requerimiento? Mejorar la satisfacción de los usuarios en los diversos servicios de salud. ¿Cuál va a ser el entregable que va a ayudar a que este requerimiento se implemente? El módulo registro de pacientes. Está en este caso en una etapa de análisis. Es un requerimiento que para nosotros podría estar comprendido en el paquete 123 de la ADT, que es un módulo de gestión del paciente, y esto va a estar en un estado que ha sido solicitado, ¿no? Aún no ha sido implementado. Ahora, ¿por qué se ha incorporado este requerimiento dentro del proyecto? Porque ha sido solicitud del usuario, tiene una prioridad alta, y el propietario finalmente del requerimiento es el licenciado Juan Pérez, que es el administrador de la clínica y que pertenece al área de administración y finanzas. Si nosotros estamos tratando un proyecto real, aquí podremos tener otra columna que nos permita tener, por ejemplo, algunos datos del contacto, ¿no? Cuál es el correo, cuál es el teléfono, para que de esta forma nosotros podamos tener el requerimiento y saber a quién vamos a consultar y de qué forma, a través de alguna duda o algo que pueda surgir. ¿Cuál es la versión del requerimiento? La complejidad en este caso, que es baja, y los criterios de aceptación. ¿Cuándo se va a considerar aceptado el requerimiento? Cuando tengamos un registro de datos del paciente según la ficha actual, es decir, que respetemos todos los datos que tiene la estructura física hoy, y que exista una validación además de que el usuario ya existe y que no se puedan ingresar los datos de una forma duplicada. Bien, entonces tenemos este primer requerimiento y nuestro segundo requerimiento va a estar enfocado, por ejemplo, en confirmar al paciente 4 días antes que tiene una fecha, ¿no? Una fecha de cita ya programada. La oportunidad, como vemos, es la misma, porque estamos hablando del mismo proyecto. En este caso estamos apalancando otro objetivo del negocio, que es mejorar la satisfacción de los usuarios de diversos servicios de salud. Dentro del objetivo del proyecto que estamos tratando de apoyar con este requerimiento, vamos a tener la optimización de recursos de la clínica para brindar sus servicios. Esto va a estar dentro del módulo de citas, ya está en desarrollo, está dentro de otro paquete de trabajo del EDT y ya ha sido asignado a un equipo para que pueda trabajar en él. La idea es que ha sido incorporado dentro del proyecto porque busca resolver un problema actual, que es el problema de gestión de las citas, que se pierden normalmente por inasistencia de mi paciente. Tiene una prioridad alta, ha sido incorporado por la misma persona, está ya en una versión 1.4 con una prioridad, una complejidad media, y va a ser aceptado cuando nosotros podamos evidenciar el envío de la cita por correo electrónico y por WhatsApp, y vamos a tener un set de pruebas exitosas, ¿no? Tanto de cancelación, de reprogramación y una agenda de una nueva cita. ¿Okay? Entonces, de esa forma nosotros podemos ir estructurando nuestros requerimientos. Seguramente, como les decía, vamos a tener de distinto nivel de detalle para los proyectos que tratemos, pero de forma teórica podríamos revisar así cuáles son los atributos principales que podríamos seleccionar. ¿Okay? Entonces, volvemos a nuestra presentación. Como les decía, esta parte práctica es la parte final de la sesión. Estaremos terminando aquí nuestra sesión
del día de hoy, y si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que me quieran contar acerca de lo que han aprendido, les ha gustado, los escucho para poderlos considerar dentro de la participación. Así que, ¿qué me dicen? ¿Qué cosas hemos aprendido hoy? ¿Con qué se van? ¿Qué se llevan? ¿Tienen alguna duda acerca de los aspectos que hemos revisado anteriormente? ¿Qué me pueden decir? Bien, entonces entiendo que está claro el concepto. La sesión, como les decía, es bastante corta, está enfocada en cerrar temas de trazabilidad, en poder reforzar cuál es el concepto y cómo podemos utilizar este concepto para mejorar el rendimiento de nuestros proyectos, para evitar la distorsión o la corrupción del alcance, y de esa forma ver cómo podemos ser más eficientes en el cumplimiento de las metas que nos hemos propuesto, y del otro lado de conseguir la satisfacción de nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, eso sería todo conmigo por el día de hoy. No se olviden, el día jueves tenemos nuestro examen parcial. Tiene parte teórica, tiene parte práctica, y es necesario que tengan un dispositivo con cámara para ese día para poder pasar la lista. Sí, señor Condori, por favor. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. En caso, el ejemplo que nos dio hace un momento, nos mostró, ¿lo está subiendo en algún lado o solo lo muestra nada más? Por ejemplo, hoy se los he Sí, mostrado, pero lo voy a poner dentro de una carpeta de casos. Como yo les por, voy a pedir como un caso que ustedes realicen su matriz de trazabilidad, yo les voy a poner esto como una base y les voy a poner una plantilla en blanco para que puedan llenarla. Bien, pero van a tener las dos cosas para que se ayuden tanto para la parte académica como también les podría servir para la parte laboral, ¿no? Sí, se los voy a en caso, compartir. en caso de propietarios, puede haber uno o más propietarios, ¿verdad? O dos de repente. Sí, en realidad podría haber más de uno. La idea es que puedan llegar a uno específico, que finalmente sea el interesado, que tenga el nivel de autoridad para poder hablar de ese requerimiento, ¿no? Si el requerimiento viene del área de logística, por ejemplo, yo podría tener aquí los datos del jefe de logística, porque finalmente es el que va a decidir sobre lo que va a suceder en el área. Entonces, podría ser más manejable de esa forma. Bien, pero Sí, la sí, idea es que sí, tengan sí. una persona de contacto. Sería mejor, ¿no? Que solo haya uno para evitarse también cruces de información. Sí, sobre todo para saber quién es el responsable, ¿no? El propietario de este requerimiento, que el propietario no nos permite solo saber quién introdujo el requerimiento, sino quién tiene la autoridad para sobre ese requerimiento tomar algún tipo de decisión, ¿no? Si es que yo luego tengo que modificarlo o tengo que acotarlo por alguna restricción que tenga. Listo, muchas gracias. Bien, listo, señor Condori. Entonces, nada, como les decía, yo voy a incorporar esta información dentro de la carpeta de casos. Les voy a poner tanto el ejemplo como la plantilla en blanco, para que la puedan disponer también. ¿Bien? ¿Tienen alguna Hacer una duda más consulta respecto a la sesión de aparte de la ahora? clase. Sí, Señorita justo Cuerva, mi sí. consulta es, por ejemplo, aquí en el apartado de Teams hay una parte de que es la participación. Quería saber si eso lo podría actualizar, porque veo que fue apenas el 7 de este mes que se actualizó y hay personas que han Sí, participado. yo tengo aquí las participaciones de lo que han sucedido en las fechas posteriores a esa fecha de actualización de la pestaña de participaciones. Lo voy a actualizar también ahora para que puedan tener disponible esta información ya hasta el día de hoy, y de esa forma puedan ver cuánto está contribuyendo alguna de sus notas. Ok, ingeniero, gracias. Listo. Bien, chicos, no se olviden entonces, hoy también voy a subir sus notas a SAP para que puedan ver tanto las notas individuales como las grupales, y nos encontramos el día jueves para el examen. ¿Ok?
Listo. Si no hay más dudas, estaríamos cerrando ahí nuestra sesión del día de hoy y nos encontramos nuevamente el día jueves. Muchas gracias. Cuídense, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Bueno.